Hola, mi nombre es Lina Marcela Cárdenas Dulcey, maestrante en Innovaciones Educativas de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Soy orientada por la facilitadora, la doctora Gladys Rangel, y el día de hoy estoy aquí para hablarles sobre la creatividad en el desarrollo de las habilidades cognitivas. Antes de iniciar, haremos la concepción de qué es creatividad y qué son habilidades cognitivas. No sin antes mencionarles que los conceptos que he traído a colación el día de hoy son conceptos que coinciden con la realidad actual o con lo que concebimos como educación el día de hoy. La educación actual está muy distante de la educación tradicional, dado que no tenemos en cuenta un aprendizaje en donde el estudiante únicamente se dedica a almacenar información sin ningún objetivo, sino que él es una persona crítica, que concibe esta información como algo útil y a lo que le va a dar una aplicación. Por ende, he citado a Csikszentmihalyi, quien en 1998 escribió su concepto que posteriormente fue citado por Howard Gardner en el 2001. Csikszentmihalyi percibe la creatividad como una capacidad de carácter cognitivo-afectivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que él no solamente se queda en que la creatividad es un conjunto de habilidades, sino que esas habilidades son completamente permeadas por las múltiples dimensiones del ser humano. Es una dinámica que se lleva a cabo en la cual un individuo que es creativo manifiesta, mostrar y dar muestras de algo nuevo, original, flexible, fluido y organizado. Y este individuo siempre va a estar a la expectativa y en la búsqueda de la detección de problemas y la solución de los mismos. Cosas nuevas o adaptando algo para generar innovación. Podemos observar en este diagrama cómo Csikszentmihalyi concibe la creatividad como la intersección de tres nodos en los cuales observamos la cultura, la sociedad y el individuo. Si observamos el individuo será alguien con cualidades y defectos. Obviamente, como todos tenemos errores y que tenemos unas concepciones propias. Él va a generar una idea. Cuando hay creatividad, el individuo genera sus ideas que pueden tener características positivas como negativas. Y esa idea se da dentro de una cultura, dentro de todo un contexto para el cual él va a generar una solución. Ese individuo transmite la información a esa cultura o dominio, pero al mismo tiempo existe una sociedad o un ámbito que es quien se va a encargar de dar crítica o de juzgar si la idea que dio ese individuo es una novedad o estimula o produce algo bueno y realmente esa innovación o esa idea es algo que conlleva creatividad. De manera que esto va a ser un ciclo, un ir y venir en el cual se genera la creatividad y se concibe la creatividad. Bueno, este es el punto de vista de Csikszentmihalyi, que me pareció muy pertinente, dado que la creatividad no solamente se remonta a algo o una capacidad, sino que es esa dinámica constante. Ahora también observaremos cómo Margaret Stenberg, Aníbal Puentes Ferrera, Manuela Romo, Saturnino de la Torre, Marta Martínez, Albertina Martínez y entre otros coinciden en que pues, la creatividad no es solamente esa habilidad, sino que es la condición del ser creativo que se basa en procesos de pensamiento. O sea, la creatividad no es solamente algo que yo hago, sino que trasciende y lleva completamente todo un proceso dentro de nuestro cerebro. Ahora iremos a la concepción de habilidad cognitiva. Una habilidad cognitiva es un conjunto de operaciones mentales que permite al individuo integrar información adquirida por sus vías sensoriales y estructurar el conocimiento para que tenga más sentido dentro de su cerebro. Podemos apreciar en este diagrama cómo, según Velázquez Burgos y Remolina Cleves,
junto a De la Calle Márquez en el 2010 dieron esta concepción para las habilidades cognitivas en las cuales las clasificaron en creativas, analíticas, socializadoras, comunicativas, críticas y descriptivas. Dentro de las creativas pues tenemos cómo transformar, inventar, imaginar, diseñar, detectar, y allí es donde tenemos a la creatividad. ¿Cómo podemos ver que la creatividad influye o cómo se dinamiza con las habilidades cognitivas? Allí está la creatividad, cuando se transforma, cuando se inventa, cuando se imagina, cuando se diseña. Obviamente, la creatividad es solamente una parte de esas habilidades cognitivas. Podemos observar cómo hay muchas más. Incluso a otros autores las clasifican de manera diferente, pero me pareció muy pertinente el que hace estos autores. No solamente nos quedamos en enunciar la clasificación de las habilidades cognitivas, sino que tenemos que saber que hay unos elementos que intervienen y elaboran un proceso para que se lleven a cabo. Primero, hay una atención por parte del individuo. Esa atención enfoca hacia una observación que clasifica e infiere para poder posteriormente tener una percepción. Una vez que se observa, nosotros interpretamos esa experiencia que tuvimos, seguido de un proceso de pensamiento que se lleva a cabo dentro del interior de nuestro cerebro para comparar esas situaciones. Y finalmente puede quedar en nuestra memoria y en cualquier momento esa memoria se puede recuperar, o sea, podemos volver a recordar ese suceso para generar respuestas que pueden ser iguales a las anteriores o nuevas respuestas. Esto de acuerdo a un concepto que da Corregidor, Moralejo y Ávila en el 2007. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de diversos autores cómo relacionan tanto el cerebro, nuestra parte cognitiva, con la creatividad. Entonces Vygotsky en 1981 hace ese primer concepto tan acertado y tan cerca a lo que actualmente se concibe. Vygotsky dice que el cerebro no se limita a conservar o reproducir la información, va más allá y aprende a crear, innovar, combinar y reelaborar nuevos conceptos partiendo de lo anterior, lo cual crea pues esa dinámica creativa, lo mismo que hemos dicho. Entonces Vygotsky fue como ese de los primeros autores que tuvieron esa concepción en que nosotros no nos quedamos únicamente con el conocimiento, allá dentro de nuestro cerebro hacemos todo un proceso cognitivo. Sternberg, quien fue citado por Puente Ferrer en 1999, también dice que la resolución de problemas requiere creatividad, de manera que nosotros no solamente utilizamos nuestro cerebro para solucionar problemas, sino que ese conocimiento va de la mano con una creatividad, que no solamente se queda en lo cognitivo, porque también va a lo metacognitivo y también nos hace depender mucho de nuestra autorregulación. Esa autorregulación que no va a ir por aparte de toda la parte emocional y lo motivacional. Obviamente irá muy ligada a la inteligencia emocional que también fue descrita en la educación actual. Tenemos también a David Perkins, quien fue citado por Bodens en 1994. Quien nos dice que la creatividad se basa en capacidades psicológicas universalmente compartidas, tales como la percepción, la memoria y la capacidad para advertir cosas interesantes. Podemos notar que la percepción y la memoria, tanto como la capacidad para percibir, pues claro, se incluyen dentro de las habilidades cognitivas. Si esas habilidades cognitivas están relacionadas con la creatividad o si están siendo la base de la creatividad, nos confirma nuevamente de otro autor esa gran articulación que hay entre la creatividad y esos procesos cognitivos. Ahora vamos a ver el concepto que da Papalia en 2005. Ella nos dice que la creatividad consiste en la habilidad de ver cosas bajo una nueva perspectiva e inventar luego soluciones originales y eficaces. Y cuando nosotros hablamos de originalidad y de algo muy eficaz, nos referimos nuevamente a ser creativo, porque estamos inventando y estamos siendo originales y eficaces. Esa eficacia, pues obviamente, como nos decía Csikszentmihalyi, va a ser sometida
dependiendo del concepto o cómo se juzgue según una sociedad y un contexto en el que estemos. También ella nos habla mucho del pensamiento divergente, que es la capacidad para descubrir respuestas nuevas y originales, y el pensamiento convergente, que es la capacidad para descubrir una única respuesta correcta. En conclusión, después de haber realizado toda esta búsqueda de diferentes autores y de observar la concepción y el paradigma que tiene cada uno de ellos, podemos ver esa gran articulación y ese vínculo que de alguna manera enlaza muy fuertemente lo cognitivo con los procesos creativos y que esa creatividad nunca puede ir suelta de la motivación y de la afectividad, porque esa creatividad va a depender de la situación por la que el individuo esté pasando, por la imaginación, y va a ser permeada muy fuertemente. Todas esas competencias cognitivas van a ser muy permeadas por la parte espiritual, por lo personal, por lo social y por todas esas múltiples dimensiones del ser humano. Muchas gracias, espero haber contribuido un poquito con estos conceptos y haber dado solución a todo este proceso. Muchas gracias por su atención.